Antes de empezar este acojonante videoprograma, te voy a pedir dos cosas. Uno, que actives la campanita y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. No es suficiente con activar la campanita, tienes que activar las notificaciones ahí donde dicen todas. Y segundo, te quiero hacer una invitación para que te hagas miembro del canal, ya que los miembros del canal, entre muchos otros beneficios, pueden escoger los temas para nuestros siguientes videos, así como Reynolds TV. Muchísimas gracias, Reynolds TV, por hacerte miembro del canal. Te invito a que te hagas miembro del canal tú también. El día de hoy vamos a platicar de un idolazo, y porque lo pidió Reynolds TV, miembro de nuestro canal, vamos a platicar de Vicente Saldívar, el ídolo mexicano que llenó el Estadio Azteca y terminó muriendo por sus propias adicciones. Y este boxeador fue considerado como uno de los mejores peleadores del momento. Dentro del mundo del boxeo han existido innumerables boxeadores mexicanos que han marcado un antes y un después en el deporte. Sin embargo, dichos ídolos pudieron haber logrado muchas más cosas, pero las adicciones hicieron que sus carreras se mermaran y se fueran al infierno para siempre. Aunado a esto, existe un boxeador que logró superar a muchos de sus compatriotas mexicanos en cuanto a talento y en cuanto a fama, pues no por nada Vicente Saldívar llenó el Estadio Azteca con 90,000 personas cuando realizó su combate contra Howard Winton. La autorización oficial, podemos dar la puntuación oficial como va. El juez Larios 109-105 a favor de Vicente Saldívar. El juez Gómez Scanlan 107-107. Fue donde se empató, y el referee 110-102 a favor de Saldívar. O sea que va ganando, pero por cualquier cosa Vicente, y por eso es importante que ahora que ha tocado a Winston siga tirando golpes, la derecha y la izquierda, otra vez la derecha, la izquierda, lo lleva contra las cuerdas y ahí lo zarandea, lo sacude y tiene que seguir para ganarle por nocaut y acabar con él. Está a punto de tirarlo fuera del ring, el referee cuenta la cuenta de protección. Bañado en sangre Winston, la boca, el pómulo derecho, la ceja izquierda, Saldívar crecido como un tigre, como una fiera, como un hombre sediento de sangre, bárbaro. Saldívar desbaratando materialmente a Winston, sangrando Saldívar del pómulo izquierdo y Winston sangrando de la cara, de la boca, de la nariz, de la ceja izquierda, persiguiéndolo como ustedes ven, haciendo una carnicería terrible que solo puede resistir un hombre que tiene la casta, el valor, el coraje de Winston, y ahora tira la toalla Eddie Thomas. Dentro de la majestuosa carrera de Vicente Saldívar, el peleador citadino demostró ser un guerrero de élite, ya que desde su debut en 1961 no se rindió hasta consagrarse como campeón mundial 3 años más tarde. Fue así como a lo largo de los años se hizo con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de los pesos pluma, el de la Asociación Mundial de Boxeo y el de The Ring Magazine, ni más ni menos. Luego de retirarse exitosamente de su carrera en 1971 cuando aplastó a Frankie Crawford, Vicente Saldívar, arrepentido, buscó volver al boxeo 2 años más tarde. Sin embargo, no tuvo éxito y fue vapuleado por la vía del knockout por Eder Joffre, otra superestrella. Esta dolorosa derrota recae en el estado anímico de Vicente Saldívar y poco a poco se fue metiendo al mundo de las adicciones hasta que se volvió totalmente dependiente del alcohol y algunos fármacos como el clonazepam. Lastimosamente jamás volvió a ser el mismo y su vida se fue al caño hasta que perdió la batalla en el año de 1985 a la edad de 42 años. Fue así como una vez más el mal camino, el camino de las drogas, acabó con la vida de uno de los más grandes ídolos mexicanos de los últimos tiempos. Y los números hablan, y agradezco a Reynolds TV por estos asombrosos datos de Vicente Saldívar. Vicente Saldívar posee el récord de más victorias en peleas de título de peso pluma unificado y el reinado del campeonato de peso pluma unificado más largo en la historia del boxeo, en 8 peleas por el título y 7 defensas del título. En total ganó 9 peleas de título, perdiendo solamente 2, así que de 11 por el campeonato mundial, ganó contra 9 y contra lo mejor de lo mejor. Le ganó a 2 salones de la fama, 2 campeones de The Ring, enfrentando a 14 dentro del top 3 de esos tiempos, ganándole a 12. Es de los mejores campeones de la historia y el mejor boxeador de esa era,
superando al Púas Olivares y a Miguel Canto, campeón unificado e indiscutible de los pesos plumas WBC y WBA. ¿Qué otro mexicano lo ha hecho en ese peso y en general con otros pesos en la era más salvaje del boxeo? Nadie. Y cuando haces esto solo significa una cosa, que eres el mejor de tu división. 9 peleas de campeonato ganadas y 7 defensas de su campeonato. Eso es algo muy pero muy constante, es casta de campeón. Antes de Saldívar en México nunca hubo un campeón que durara tanto tiempo y con tantas defensas, mis amigos. Y no estamos hablando de cualquier era la era realmente más ruda, más fuerte del boxeo mexicano en esos tiempos. Un campeón con casta, un campeón con vergüenza y que no se hacía el lastimado como el Canelo, que dice que tiene la muñeca lastimada y anda jugando golf. Si estuviera lastimado no estaría jugando golf, estaría en fisioterapia, estaría en rehabilitación. Vicente Saldívar tampoco se le escondía a nadie y eso, con la época más ruda, mis amigos, yo creo que es uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Pero yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Qué opinas tú de este gigante? ¿Qué opinas tú de Vicente Saldívar? Escríbemelo aquí. Vicente Saldívar tuvo 3 derrotas y la primera derrota fue por descalificación, derrota con Baby Luis. Los mismos cubanos confirman que Baby Luis era demasiado talentoso para cualquiera, pero muy ebrio y muy indisciplinado. Fue grande campeón dentro de Estados Unidos y también le dio pelea a Saldívar, pero no lo derrotó, fue descalificado. La segunda derrota que tuvo Vicente Saldívar fue contra Kuniaki Shibata, 2 veces campeón de The Ring, WBC y 2 veces WBA y campeón en 2 categorías, 5 veces campeón del mundo y venía en su prime contra un Saldívar que ya prácticamente iba de salida, ya eran los 70, pero igual se acepta perder contra tremendo campeón que su mandíbula era su único defecto. Exclusivamente para boxear. Está encontrando más la cuadratura al círculo Vicente Saldívar. Peleando bien con su mano delantera desde la guardia zurda, que es la derecha. Vicente, muy vivo. Si usted alcanza a verle la expresión, la mirada a Vicente Saldívar, le adivinará la gran viveza. Y siguiendo el rumbo de boxeadores históricos como el Chango Casanova, como Kid Azteca o como el Ratón Macías y muchos otros, apareció en el ring un Vicente Saldívar, un peleador caracterizado por su extraordinario estilo, dotado de puños de oro y una izquierda privilegiada con efectos de cloroformo. Realmente la mejor característica de Saldívar es esa pegada demoledora y sabedor de manejar sus distancias. Podía pelear distancia larga, media y corta a la perfección. Poseedor de un récord extraordinario, vencedor en 37 de sus 40 peleas profesionales, Saldívar dejó una huella imborrable en el boxeo mexicano, aun cuando le fue imposible ganarse un lugar en el corazón del respetable público. Y ni siquiera los más expertos en estos asuntos han podido dilucidar por qué nunca fue considerado un idolazo de las multitudes como el Ratón. Saldívar debutó como profesional en 1961 y un 26 de septiembre de 1964 obtuvo el campeonato mundial pluma, venciendo en 12 rounds al famosísimo boxeador Ultiminio Ramos. Y son estas imágenes que te estoy mostrando aquí de la pelea contra Ultiminio Ramos en un encuentro de alarido celebrado en el toreo de Cuatro Caminos. Abajo con la mano izquierda de Vicente Saldívar. Lo desinfló y después se fue sobre la cabeza. Y se la ha traído como espéralo. Vea usted con qué facilidad mete los puños ahí el mexicano en la cara de Ultiminio, que se amarra desesperadamente y después conecta fuerte con la derecha. Trata de sacudírsela ahora con recto de izquierda, pero está determinado Saldívar a acabar. Los golpes en forma alocada ya más que nada por instinto. Ultiminio Ramos, que ahora sí casca fuerte con derecha, pero vea usted las combinaciones precisas y preciosas de izquierdas y derechas de Saldívar en la cara del campeón. Cabeza con cabeza en el centro del cuadrilátero, 11º round. La locura en el torneo de Cuatro Caminos. Pegó Ultiminio fuerte a los bajos. Pero continúa con piernas de hilacho. Y las piernas, usted lo sabe, indican el estado mental. A punto estuvo ahí en Salalón, otra vez Ultiminio, que ahora tras tablilla. Va por el Vicente. Le está metiendo los puños casi a placer. Hace el bending Ultiminio. Se frena ligeramente Vicente. Ahora lo está levantando con uppercut. Y le está metiendo los puños en una forma francamente alarmante. Ya parece una pera loca la cabeza de Ultiminio Ramos. El combate debe ser detenido. Ya casi
si no presenta batalla Ultiminio Ramos, y ahora, amigos nuestros, no sabemos si ha sonado la campana o si la pelea ha sido detenida. Vamos a ver, es la locura aquí en Cuatro Caminos. La pelea ha sido detenida. Y no obstante, vea usted, el muchacho anuncia ya el round número 12, pero nos informan aquí en ringside que la pelea ha sido detenida. Vicente Saldívar, boxeador de decisiones inesperadas, anunció su retiro después de noquear a su oponente Howard Winston en el Estadio Azteca el 14 de octubre de 1967, tomando por sorpresa a todo el mundo. Y nuevamente sorprende a sus seguidores cuando regresa a los cuadriláteros y vence al cubano José Legra el 17 de noviembre de 1969 en una pelea celebrada en Los Ángeles, California. Después disputa nuevamente el cetro mundial y lo conquista al ganarle por puntos en la capital italiana a Johnny Famechon el 9 de mayo de 1970. Saldívar vivía sus últimos días de gloria. Muy pronto, el 11 de diciembre de ese mismo año, caería en el 12º asalto frente al japonés Shibata, en una pelea realizada en Tijuana, Baja California. Y su retiro definitivo se anunció después de perder contra el brasileño Eden Joffre, el 29 de noviembre de 1973. Cuando perdió contra Shibata había considerado retirarse, pero después, cuando perdió con Eden Joffre, el brasileño definitivamente anunció su retiro el 29 de noviembre de 1973. Vicente Saldívar se fue inesperadamente cuando apenas había cumplido 42 años. Su vida se desenvolvió en el difícil mundo del boxeo profesional, donde los hombres ganan y pierden batallas arriba y abajo del ring, y en donde se expresa abiertamente uno de los dramas de nuestra época: la lucha por la supervivencia en un mundo plagado de contradicciones. Vicente Saldívar, sin embargo, perdió su más importante pelea en contra de las adicciones. Uno de los más grandes peleadores de todos los tiempos, y si hay algo que hablar a favor de él es que él no necesitaba reflectores, no necesitaba propaganda. Vicente Saldívar era un grande, y como todos los grandes, él no se autoproclamaba como el mejor, ni decía yo soy el mejor, yo soy el más chingón. No, eso nos toca a nosotros, el respetable público, decidir quién es el mejor, quién es el campeón y quién es el chingón y quién es el campeón del pueblo. Nosotros somos los que elegimos a nuestros ídolos, no ellos se autoproclaman. La gente manda, a nosotros los que pagamos el boleto y los que pagamos el pay-per-view mandamos sobre lo que nos gusta y sobre lo que no nos gusta. Un grande Vicente Saldívar. Mis amigos, hemos llegado al final. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV, Richie. Muchísimas gracias por prestarme tu canal. Los quiero muchísimo, mis amigos. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de este video. Nos vemos en la próxima emisión con la ayuda de Dios. Siempre con la ayuda de Dios. No se les olvide, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y si te quieres ver aún más guapo, hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.